Pues qué suerte tiene el hijo del presidente Arturo de haberse casado no solamente con la mujer que ama, debemos asumir que así fue, sino también con una mujer que acabó siendo muy acaudalada. Y también tiene suerte de alguna manera de ser hijo del presidente y de que su esposa esté negociando también algunas citas, ¿no? Indudablemente. O sea, hay gente que nace con buena estrella. Y bueno, ya se le hizo bolas el engrudo al señor presidente, ¿no? En fin. Oye, a ver, Arturo, queríamos acudir contigo para un asunto es que parecería simple y no lo es, por supuesto, y por eso es oportuna tu participación aquí. Vamos a suponer, es un supuesto de que tú fueras secretario de Hacienda. Entonces, vamos a suponer, y ese es más difícil que suceda, que el presidente te dice, no sé cómo le vais a hacer, tú dime qué hago y yo lo hago. Cosa que eso sí no va a suceder. Es más fácil que tú seas secretario de Hacienda a que el señor presidente acepte que alguien más puede decirle qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo recompones el asunto? Tienes inflación, tienes caída en la inversión, estás empujando una reforma eléctrica que nos va a complicar el asunto con Estados Unidos, ya nos está complicando el asunto con Estados Unidos y con otros socios. ¿Cómo atender este panorama tan complejo? Mira, la cuestión es de que la política económica desde los 90s, desde fines de los 80s, viene priorizando la estabilidad peso-dólar. Y para eso se han establecido altas tasas de interés para que venga capital financiero, así aumentar reservas internacionales para mantener la estabilidad peso-dólar. ¿Por qué se ha privilegiado la estabilidad peso-dólar y también en el actual gobierno? Porque dependemos de la entrada de capitales. Y se ha priorizado la entrada de capitales financieros, y el capital financiero quiere la estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten. Entonces, de ahí que han venido predominando altas tasas de interés, austeridad fiscal, y para atraer capitales y asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, la alta tasa de interés y la austeridad fiscal han frenado el crecimiento económico. De ahí que veníamos creciendo al 2.4% y después al 2.2%, y en los últimos 10 años hemos estado creciendo al 1% promedio anual. Entonces, yo dejaría flexible el tipo de cambio para poder bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público en favor del crecimiento económico. Ahora, los monetaristas dicen, no, es que si dejas flexible el tipo de cambio va a haber especulación, va a haber salida de capitales. La cuestión es que al aumentar tú el gasto público, al tener política industrial, política agrícola, vas a asegurar condiciones de rentabilidad en el sector industrial y en el sector agrícola para que el capital invierta ahí y así generan condiciones de crecimiento. Y por lo tanto, repito, mi énfasis sería poner el sector productivo y el pleno empleo como los objetivos principales de la política monetaria, fiscal, cambiaria, etcétera. Ahora, la cuestión es de que no tenemos, o sea, política industrial, no tenemos política agrícola, Sí. tenemos, como dices tú, un contexto de contracción económica con inflación. Y la inflación es resultado de los rezagos productivos, de la escasez de productos y que dependemos de importaciones. Y estamos importando la inflación. Entonces, hay que avanzar en la autosuficiencia de granos básicos. Ahí están los datos de que estamos importando maíz antes que éramos exportadores de maíz. Importamos azúcar, importamos arroz, importamos, repito, todos los granos básicos debido a que toda esta política de apertura comercial, esta política de alta tasa de interés y de austeridad fiscal han atentado sobre el sector productivo. Otro dato que aparece en estos días es de que la disponibilidad de créditos por parte de la banca al sector productivo está por debajo de los niveles de pandemia. Entonces, la inversión fija bruta está en niveles del 2011. El Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2021 está igual al Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2016. O sea, traemos un atraso de la actividad económica de 5 años. ¿Por qué? Y en cambio, por otro lado, la banca gana lo que quiere. Tuvo ganancias del año pasado de arriba de 60% y en un contexto donde no otorga créditos. Entonces, ¿cómo la política económica, repito, ha favorecido lo financiero y ha atentado sobre el sector productivo? Entonces, de ahí que yo pondría el énfasis en el sector productivo, en el pleno empleo, y ello requiere disminuir la tasa de interés, requiere incremento del gasto público que no se instrumentan en nuestro país.
La inversión del sector público está en niveles históricamente bajos, ¿va? O sea, nunca había un gobierno invertido tan poco. Mira, de hecho, la inversión pública ha venido disminuyendo desde, Sí, bueno, desde hace mucho tiempo. sí, exactamente. O sea, en 1980 la inversión pública era 12% del Producto Interno Bruto. Después cayó significativamente en los 80s con Salinas de Gortari, etcétera, etcétera. Y en este año, de hecho, el mismo secretario de Hacienda lo dijo, va a estar en niveles de 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, la incrementó con respecto a los años anteriores. Pero, repito, esto no va a configurar condiciones de crecimiento de 5% como el presidente ha señalado, en absoluto. Oye, ¿cómo verías tú que en la Secretaría de Hacienda, digo, perdón, en la Secretaría de Economía, ya dicen que vamos a crecer la mitad de lo que dijo el presidente? Sí, el día de ayer dijo que creceríamos entre el 2.5 y 2.6 Sí. y que el presidente confía en que haya variables positivas para crecer al 5%. Pero uno pregunta, bueno, ¿cuáles variables positivas podrían llevarnos a crecer al 5% si el gobierno no está gastando, si no está habiendo incremento de consumo, no está habiendo incremento de demanda y estamos importando más allá de lo que estamos exportando? Y por lo tanto, tanto el sector externo actúa en forma negativa como la medida política fiscal y la medida política monetaria de incrementar la tasa de interés que te frena la inversión. Entonces, yo diría que ni al 2.5% vamos a crecer en el 2022. O sea, no hay condiciones de crecimiento con estas políticas de apertura comercial, de alta tasa de interés, de austeridad fiscal y defender a toda costa la estabilidad del tipo de cambio. ¿Es factible pensar en un recorte presupuestal en el transcurso del año? Mira, dentro del enfoque convencional, ellos creen que la inflación es resultado de presiones de demanda. Entonces, de ahí que el Banco de México aumenta la tasa de interés para frenar la actividad económica, aumentar el desempleo y así disminuir la demanda. Y Hacienda mantiene la austeridad fiscal, mantiene los recortes presupuestales también para frenar demanda y frenar las presiones sobre precios. Pero la inflación que estamos enfrentando no es de demanda, porque el gasto público no ha aumentado el consumo, las presiones inflacionarias son problemas de oferta, de producción, de escasez de productos y que estamos importando caro. ¿Como resultado de qué? Como resultado de que no hay inversión pública ni privada, como resultado de las altas tasas de interés y la contracción del gasto público que desestimulan las decisiones de inversión. Entonces, vamos a un contexto de estancamiento con inflación por varios años. O sea, el presidente cree que algo bueno va a suceder, pero en la práctica las políticas que está implementando juegan a que ese milagro sea milagro, porque pues no, va en sentido contrario a como la lógica económica podría recomendar. Efectivamente, o sea, también, cuáles eran sus pronósticos para el 2019, para el 2020, 2021, pues no se han cumplido y ni se van a seguir cumpliendo en el momento en el cual no cambia la política económica causante de esta problemática económica que enfrentamos. Ahora, ¿cómo le haces? A ver, explica, ¿cómo le haces tú? Dices, bajemos la tasa de interés, no le juguemos a la estabilidad del peso dólar. ¿Cómo influyes para que el Banco de México tome una decisión en la que no cree? El Banco de México va a seguir aumentando tasas de interés seguramente en concordancia o en coincidencia o en línea con lo que vaya a hacer la Fed en Estados Unidos. ¿Cómo le convencemos de que baje la tasa? Mira, la cuestión es de que Estados Unidos todavía la sigue teniendo en cero. O sea, ha dicho que la va a aumentar en marzo, pero hasta la fecha no la ha aumentado. Entonces, el Banco de México la aumentó 5 ocasiones el año pasado y la va a aumentar, al parecer, este jueves. Es decir, ¿cómo aumentas tú la tasa de interés en un contexto donde la actividad económica del país está a niveles del 2016? ¿Cómo tú aumentas la tasa de interés en un contexto donde tienes altas tasas de desempleo, tienes destrucción de la capacidad productiva, tienes altos niveles de importaciones ante la escasez de producción nacional? ¿Cómo se les ocurre aumentar la tasa de interés? Responden a los intereses del sector financiero. ¿Quién gana con el aumento de la tasa de interés? Pues la banca, el sector financiero, en vez de responder a los propósitos nacionales de crecimiento y empleo. Porque, repito, todos los bancos, la gran mayoría de los bancos centrales bajaron la tasa de interés a niveles de cero negativa en el 2020 y muchos la siguen manteniendo a niveles cercanos a cero. Entonces, aquí, repito, son más papistas que el Papa, responden a los intereses del sector financiero y de ahí que la banca gana lo que quiere a costa de
incrementar el desempleo, incrementar la miseria y la violencia que se está dando a lo largo y ancho del país. Bueno, me queda claro porque estás en la lista negra del presidente de la República, tú. Igual que Carlos Ursúa, que se trae corto al presidente en sus artículos, ¿no? Digo, no lo pone como ignorante, pero dibuja todo el escenario que el presidente no le entiende en materia económica. Mira, él me conoce, bueno, al menos me conocía muy bien. Él me vetó allá a inicios del 97 por considerarme un economista radical. No soy radical, soy un economista objetivo. No, un gobierno de izquierda no toma las medidas que ha tomado este gobierno, ¿no? Es muy, como decían por ahí, el más neoliberal de los neoliberales en materia económica. Sí, efectivamente. Bueno, y lo único, desde mi perspectiva, positivo, aunque aquí difiero de ti, lo único positivo de la cuarta T es tratar de rescatar la industria eléctrica para la nación, porque un sector estratégico, desde mi perspectiva, no debe privatizarse, porque ahí están los resultados de España, de Texas y muchos otros lados, donde el sector privado monopoliza la industria eléctrica y se ha traducido en altos precios. Entonces, un sector estratégico tiene que impulsar la dinámica económica y el gobierno no procedería a aumentar los precios de las tarifas eléctricas porque estaría frenando el crecimiento económico y por lo tanto menor crecimiento pasaríamos a tener, mayor desempleo, etcétera. Un sector estratégico, desde mi perspectiva, debe ser controlado y regulado por el Estado. Lógico que Estados Unidos quiere el control de la industria eléctrica, las empresas transnacionales norteamericanas, y es un problema de seguridad nacional que el sector eléctrico, desde mi perspectiva, sea del Estado. Es interesante. Yo creo que conforme avance la discusión del tema eléctrica, yo creo que valdría la pena poder tener una plática centrada específicamente en esto, si te parece bien, Claro, Arturo. claro, Porque claro. es Sí. interesante, sin lugar a dudas, y por lo pronto un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Muchas Buenos gracias. días. Creo que no hemos acabado. Gracias, Arturo. Muy, muy amable.